Hey iglesia, ¿cómo están? Me da gusto, me siento honrado de poder estar aquí, sobre todo que no es un domingo cualquiera. Estamos celebrando esta semana, la Semana Santa, un año más en pandemia, pero bueno, eso no va a detener o impedir que podamos gozarnos de la victoria que tuvo Jesús en la cruz y de esa muestra de amor que Él tuvo para nosotros, y que por eso es que podemos estar aquí nosotros celebrando juntos a distancia, como sea, y poder estar hablando de Él y poder aprender más de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y este mensaje le puse corazones que ven. Y fue o es interesante, quizás va a ser un poco diferente a como estamos acostumbrados a ver los pasajes en Semana Santa y la parte de todo lo que vivió Jesús estos días, ¿no? Que son importantes. Pero yo me quise ir un poco a este día, al domingo, ¿no? Después de la resurrección. Y el pasaje que vamos a leer, el principal, está en Lucas 24, del 13 al 35, que es cuando Jesús, justamente después de haber resucitado, se aparece a dos de sus discípulos, que no son de los 11, sino otros que seguían a Jesús. Se les aparece a ellos en el camino. Y dice Lucas 24:13: He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. En otras versiones nos ayuda un poco y nos dice que son más o menos 11 kilómetros de distancia. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras?
Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, a Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. A mí me encantó la semana que estuve meditando en este pasaje. Hay tantas cosas que puedes aprender y sobre todo la aplicación que le puedes dar, ¿no? De cómo Jesús se presenta a estas dos personas y cómo está interesado en cómo se sienten y les pregunta por qué están así, por qué están tristes, y después les revela que todo lo que había pasado ya había sido predicho por los profetas. Pero aún así él no se revelaba, no decía quién era, no decía soy un maestro, lo que sea, sino él simplemente les contaba así esas cosas. Y al final, el momento en el que están en la cena es cuando a ellos lo reconocen. Pero aquí Dios permite que fueran velados sus ojos. Dice en el 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y entonces este pasaje es, les digo, esa semana que estuve leyendo, hay mucho que puede sacar, pero hay algo que me llamó la atención, y es que, no sé si a ustedes les guste el arte, la pintura, pero hay varias representaciones en pinturas de estas escenas, de esta escena específica de cómo Jesús se les presenta a estos dos discípulos. Y son más o menos unas 10 pinturas de diferentes autores en diferente tiempo que lo han plasmado. Entre ellos está Tiziano, está Caravaggio y por supuesto Rembrandt, ¿no? Que son como las más famosas. Pero hay algunos que las representan cuando van en el camino, pero varios, les decía, entre ellos Tiziano, Rembrandt o Caravaggio, representan la escena en la posada o en el lugar en donde ellos van a pasar la noche, donde invitan a Jesús y donde Él va a partir el pan. Y Tiziano, que me parece es el primero, es más o menos el siglo XVI, cuando él hace esta representación en la cena. Pero aparte de estos tres personajes que son Jesús y los discípulos, pone a uno más, que es el mesero o el posadero, el que les está atendiendo o les está sirviendo. Pero en la escena, él es una persona extraña, ajena, que no sabe lo que está sucediendo ahí, ¿no? Simplemente, no sé, los que hemos tenido la experiencia de estar mesereando y eso, simplemente vamos, servimos, entregamos la comida, pero no sabemos lo que sucede en la mesa, no sabemos quiénes están ahí sentados, ¿no? Entonces, somos unos completos extraños que no sabemos qué sucede ahí. Sin embargo, en la lectura no aparece esta persona, esta cuarta persona, no dice en ningún momento que le están sirviendo o algo así. Es en el imaginario de estos pintores, ¿no? Les decía, primero es Tiziano y ya a partir de ahí Rembrandt y Caravaggio y Rembrandt son los que como que se inspiran en la misma pintura e insertan a este cuarto personaje, ¿no? Ya después ellos son los autores de esas representación, ¿no? Y es como de esa persona no sabe qué está sucediendo, no sabe quién está ahí sentado. Y voy a ir como por partes. En primer punto, ahorita voy a regresar a esta escena. Pero en el camino a Emaús vemos a estos discípulos que van, no hay como un motivo, no iban a hacer algo específicamente a Emaús, porque en el momento en el que Jesús se les revela, ellos regresan a Jerusalén, no hacen lo que iban a hacer allá,
y después regresan, sino que inmediatamente ellos regresan a Jerusalén. Y esto sucede con nosotros a veces cuando estamos decepcionados, sucede algo, ¿no? Sobre todo cuando esperábamos algo que Dios iba a hacer y simplemente nos desviamos del camino. Y entonces varios de sus discípulos aún estaban en Jerusalén y vemos cómo ellos estaban decepcionados de este Jesús, de este Mesías, que era el que iba a restaurar las cosas en Israel, ¿no? Dice, él era el que había de redimir a Israel, era el Mesías que estaban esperando, pero recordemos cómo era este Mesías que esperaban las personas, ¿no? Viniendo de la realeza, que viniera con carros y ejércitos y tumbara al imperio romano, pero no, él totalmente viene de otra manera, en una posada, ¿sí? de dos personajes que sí vienen del linaje de David, pero en ese momento, después de 400 años, el ser del linaje de David ya no era tan trascendente o importante en ese momento, porque otro imperio era el que estaba, los tenía sumidos, ¿no? Entonces pasaba desapercibido. Pero lo que Jesús vino a hacer, o lo que Jesús vino a liberar, era a abrir estos corazones de las personas. Él vino a salvar a las almas, ¿sí? Entonces ellos no habían entendido el mensaje de los profetas, y entonces Jesús les dice: hey, pero, o sea, ¿están viendo y no ven? Todo eso tenía que pasar y lo profetizaron. Entonces es como si él hubiera abierto su álbum de fotos y les dijera: mira, aquí está Moisés hablando de mí, aquí está Dios hablando de mí con Noé, con Noé, o con Adán y Eva, o Isaías hablando de mí, de cómo iba a venir, etc. O sea, todos los profetas o todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y ellos no lo habían comprendido hasta ese momento. Entonces Jesús les dice: vean, ¿no? Yo creo que les da suficiente tiempo de explicarles todo. Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, no sé si les ha pasado que a veces estamos tan decepcionados, que teníamos nuestra confianza en algo que estábamos seguros que iba a pasar, y de repente, ¡fum!, ¿no? Todo, pues como si estuviera haciendo tu castillo de arena en la playa, espero que todos estén en casa, y viene la ola y ¡fum!, derrumba todo, y es como si nunca hubieras construido tu castillo. Yo soy fan, nunca me ha salido un castillo así, pero a mí me encanta hacer como cosas ahí en la arena, y siempre viene siempre tengo que hacer mi foso para que cuando llegue y una como barrera para que cuando lleguen las olas, pues choque, ¿no? Y no tire lo que estoy haciendo, pero siempre llega esa ola que sobrepasa eso y tumba todo lo que estoy construyendo. Así que en nuestra vida vienen estos momentos que se derrumba todo y entonces tú te vas, ¿no? O sea, y dices: ¿a qué me quedo o qué está sucediendo? Pero Dios tenía todavía un propósito, todavía tenía algo pensado para sus discípulos. No se había acabado ahí. Decía que era el tercer día, dicen ellos, y a pesar de lo que María, de las mujeres que habían visto a Jesús, de que habían visto el sepulcro vacío, aún no creían que Jesús había resucitado y no se acordaban de esas palabras que decía que al tercer día iba a resucitar. Entonces ellos iban todos decepcionados, sin un rumbo fijo a Emaús. No tenían nada que hacer. Ellos simplemente se fueron, dijeron: ¿a qué nos quedamos acá? Ya murió todo. Y entonces Jesús llega con ellos, y es un momento increíble cuando Él se presenta a ellos en el momento de partir
el pan, que ya lo había hecho, no lo había hecho con ellos, lo había hecho con sus 12 discípulos justamente antes de ser entregado. Pero ellos en algún momento, los discípulos debieron haber compartido ese momento, y entonces ellos reconocen ahí a Jesús en ese momento, que también habría otro tema para sacar de ahí. Y entonces llegamos con esta persona, ¿no? Que es el posadero, que es el que sirve ahí, que en la Biblia no lo mencionan, pero estos autores, estos pintores lo ponen ahí como alguien ajeno que no sabe qué está sucediendo, no sabe que Jesús es la persona que está ahí, ¿no? No sé si alguna vez has visto ustedes o estado cerca de un famoso, ¿no? Que todo el mundo dice, mira, ya viste quién es, y tú dices, no sé quién es. A mí me ha pasado como 2, 3 veces, es como, no, pues no lo conozco. Pero las veces que sí me toca ver a alguien famoso es como de wow, ¿no? Y buscas la manera como de acercarte y tomarte la foto o hablar con él, aunque sea saludar o lo que sea. Pero esta persona, yo si hubiera sabido que era Jesús, o no sé qué hubiera hecho, yo me hubiera sentado, me hubiera valido lo que estuviera haciendo, los demás que se esperen, ¿no? Está Jesús, está Jesús aquí en la mesa, ¿no? Es como para llenarlos todos y no sé. Yo me emocioné mucho con este pasaje, con lo que hubiera pasado, ¿no? Sin embargo, solamente están estos 2 discípulos y Jesús. Pero, ¿por qué no incluir a esta otra persona en la escena, en las escrituras, ¿no? ¿Por qué no incluir a alguien y que hubiera pasado un milagro o algo así? Pero Jesús tenía otro propósito, y era regresarlos a Jerusalén, porque aún había más. Y antes de que podamos o de hablar de Jesús a las personas, es necesario o necesitamos que nosotros hablemos con Jesús primero, ¿sí? Antes de presentarles a Jesús, es necesario que nosotros hablemos con Jesús o tengamos un momento con Él, ¿no? Y esto nos recuerda a los devocionales y todos esos momentos que tenemos con Jesús, ¿no? En la mañana, y prepararnos, que espero que lo estemos haciendo en estos días, ¿no? Sobre todo por las dificultades que estamos atravesando. Pero necesitamos llenarnos o tener comunión con Jesús antes de hablarles de Jesús a las demás personas. Entonces estos 2 discípulos aún no estaban convencidos de que la persona con la que habían estado todo ese tiempo antes de que fuera entregado a Jesús en verdad era el Mesías. Aún no creían. Entonces, ¿cómo iban a compartirles aún en ese momento a otras personas si ellos todavía no estaban convencidos de que Él era el Mesías? Entonces Jesús va y se revela otra vez a ellos. Y es interesante, después dice en el 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No sé si te ha pasado ese momento en el que estás tan metido con Dios que sientes que todo te arde dentro, ¿no? Y es como, es demasiado que tu cuerpo, tu ser no lo puede contener. No sé si les ha pasado ese momento. Y ellos estaban durante el camino, su corazón estaba ardiendo por lo que Jesús les estaba hablando y diciendo y enseñando. Y algo que me pasó, o que para darte una idea más clara, es cuando, no sé si algunos de ustedes han hecho alguna carnita asada. A mí me encanta, y en el cumpleaños de mi papá, hace unas semanas, íbamos a asar unos hot dogs y eso. Pero normalmente yo pongo el asador en un espacio donde no entra como el aire y puedo prenderla fácilmente y todo eso.
Pero ese día lo movimos a otro lugar y entonces no tenía yo como control, ¿no? Entonces yo iba a prender el asador, pero llegaba todo el aire, ¿no? Y estaba todo estresado porque ya tenía que prenderlo y todo. Y entonces me gasté toda una caja, ¿no? De cerillos y era como que no prende. Entonces llega mi hermana y me dice, a ver, Adrián, ¿no? Entonces ella con toda la calma del mundo prepara, pone ahí, es bueno con el tip, unas servilletas con aceite y azúcar, prende rapidísimo. Entonces ya le hicimos como una casita, ella me ayudó, ¿no? Porque yo estaba solo, ella me ayuda y con la paciencia, pum, lo prende, ¿no? Y ya es como, wow. Y entonces yo iba a agarrar mi cartoncitos, ¿no? Porque sabemos que hay que avivar el fuego, ¿no? Hay que las brasas que se extiendan, ¿no? A los demás carbones. Y ella me dice, no, hermano, no vas a necesitar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque había aire, había corriente y el mismo aire iba a hacer que prendiera. Y a veces nos pasa que en nuestra vida cristiana hay demasiados ya contenido cristiano que podemos tener al alcance, ¿no? Mensajes, de prédicas, alabanza, devocionales, apps en los celulares, podcast, lo que sea, podemos tenerlo a la mano, ¿no? Pero aún así es necesario que tengamos nuestro encuentro con Dios personalmente, cara a cara, que hablemos con Jesús. Y es lo mismo que sucede cuando estás prendiendo, ¿no? tu carbón y tienes que estar avivando con el cartoncito, ¿no? Y descansas y te cansas y tienes que moverle, ¿no? Así. Pero cuando el aire hace su función, ¿no? Y pasa, solito prende y tú simplemente estás como así, pues ya nada más esperando que prenda, ¿no? Y cuando estamos en la presencia de Jesús, no es necesario que estemos buscando cosas, ¿no? Y estemos afanados, descargar, y no tengo el clila, no, simplemente agarras tu Biblia y te metes. Ahí es el momento en que se aviva demasiado, o sea, se prende ese espíritu en tu corazón. No sé si las ha pasado, si me estés siguiendo. Y no es necesario, o sea, no digo que no sirva todo lo que hay, es bueno, pero no olvidemos la fuente principal, que es Jesús, que es necesario que estemos llenos y avivados por su fuego. Pero no acaba aquí toda la historia. Ellos regresan corriendo, dicen la misma hora, o sea, apenas desapareció Jesús de ellos y ellos dicen, no, ¿viste quién era? Era Jesús. Y ellos en ese momento yo creo que pagan la cuenta y pegan la carrera, y dice que en 1 hora, otras versiones dan 1 hora. Ahora, no me sorprende porque sí es posible correr 11 kilómetros en 1 hora, ¿no? Ellos dejan lo que estaban haciendo y en ese instante corren. Lo sorprendente es cómo lo hicieron en ese momento, sin entrenamiento ni nada. En ningún momento de la Biblia leemos que Cleofas era atleta, ¿no? Que se paraba a correr y eso. O sea, lo sorprendente es cómo estaban ellos llenos, que en ese instante ellos corrieron y en tan poco tiempo llegaron. O sea, lo que les tomó una jornada en llegar, lo hicieron en 1 hora, pero por lo que sentían en su corazón, ¿sabes? Y ahí rompe, o sea, es cuando entiendes cuando Dios rompe todas las leyes de la física. No es sorprendente que una persona corra 11 kilómetros en 1 hora. Lo sorprendente es cómo lo hicieron ellos. En la noche, con sandalias, sin entrenamiento ni nada, sin pensarlo 2 veces. Y Dios hace extraordinarias las cosas que son como ordinarias, ¿sabes? Para lo que una persona son meses de entrenamiento,
tengas la ropa adecuada, los tenis, tu reloj, lo que sea. O sea, a Jesús no le importa. Lo que tengas, lo que quiere es tu vida, tu corazón, que lo entreguemos. Lo demás Él lo va a poner, ¿no? Y ellos llegan a Jerusalén y dicen, hey, en verdad Jesús ha resucitado. Y entonces cuando pasamos a Hechos, después de la ascensión de Jesús, vemos que estos discípulos son llenos del Espíritu Santo. Y eso era lo que faltaba para estos discípulos, que fueran llenos de su Espíritu. Jesús no quería que fueran ellos allá porque la obra todavía estaba incompleta. Los regresa porque aún faltaba este momento. ¿Sabes? Y vale la pena esperar las cosas que Dios nos promete. No sabemos cómo lo va a hacer, ni cuándo, ni cómo, ni alguna señal, pero Él lo va a hacer, ¿no? Esa es la promesa que tenemos de nuestro Dios, que lo que Él nos habla, lo que Él nos dice, Él lo va a hacer en su forma, en su tiempo, y va a ser perfecto. Y entonces, después de que ellos son llenos del Espíritu, es cuando empiezan a ir a estas personas, a estos desconocidos, a hablarles de Jesús, a estos personajes solamente incidentales, no ambientales, lo que sea, y van a ellos a contarles de Jesús. Y es como de, wow, o sea, les digo que a mí me voló y me impactó demasiado este pasaje. ¿Sabes? Y en Hechos 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, Pablo está hablando, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Es necesario que sean abiertos nuestros ojos a la luz de Jesús y veamos las cosas como Él las ve para que podamos llevar el mensaje a otras personas. Es necesario que nuestro corazón pueda ver lo que Jesús está haciendo. ¿Sabes? No sé si estás igual como emocionado que yo. Pero, y es interesante porque en el libro de los Hebreos, en Hebreos 1, del 1 al 4, nos habla de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, es decir, en esos momentos con Jesús y después con Jesús, dice, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustentan todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces vemos cómo los profetas hablaban a los antiguos en su momento. Jesús viene él mismo a hablarles en otro tiempo, y ahora tenemos al Espíritu Santo hablándonos. ¿Sabes? Tenemos estos tres tiempos, pero sigue siendo Dios el mismo que nos está hablando. Y ya para terminar, quiero animarte a que puedas tener tu tiempo con Dios personalmente, que tus ojos puedan estar abiertos a la luz y que tu corazón pueda escucharlo también. Que no seamos duros y que esperemos los tiempos de Dios.
que no salgamos, y es súper complicado el no salirnos del camino, porque Dios aún no ha acabado su obra con nosotros. A esperar, porque vale la pena. Si estas personas se hubieran ido, ¿no? Estos dos discípulos se van de Emaús y de ahí, no sé, no hubieran recibido al Espíritu Santo. ¿Sabes? Entonces, quiero animarte a que puedas esperar. No sé lo que estés pasando, qué pruebas. Cada uno tiene sus propias batallas. Pero lo padre es que Jesús, que Dios está aún en medio de eso con nosotros, que Él no nos ha abandonado. A pesar de que no lo veamos, a pesar de que estemos caminando y no sintamos su presencia, Él está ahí con nosotros, hablándonos. Y Él quiere que pongamos atención a los detalles, así como ellos se dieron cuenta en el momento en que Jesús partió el pan y dijeron, se les abrió su corazón, su mente, sus ojos. Así nosotros podamos ver a Jesús en medio de estos detalles. Y si tienes la oportunidad, por ahí después busca estos cuadros, estas pinturas en internet. De hecho, hay una que está en el Museo de San Carlos, ahí en México, de un autor español. Ahí en un momento que tengas, si lo permite la pandemia, y poder ver estas obras de ellos que en su imaginario pusieron a esta cuarta persona, que son a los que tenemos que contarles quién es Jesús y lo que Él hizo en las maravillas. Amén. Que tengas un excelente domingo. Nos vemos el jueves en nuestra reunión en Zoom. A las 8:30 regresamos ya con nuestras clases, y nos vemos pronto, iglesia. Saludos, bendiciones.